Otra jornada bochornosa fuera y creo que dentro del Congreso también va a ser ese el primero de nuestros temas, pero antes de empezar vamos a saludar a los camaradas que están hoy en la mesa de comunistas. Diputado Esteban Paulón, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Día bochornoso y de violencia, la verdad que lamentable, hay que decirlo. El Ministerio de Seguridad incluso planteándole a través de los medios de comunicación a la sociedad que más pequeñas sean las marchas, más brutal va a ser la represión, como hasta extinguir la posibilidad de la resistencia, en un contexto donde también por decreto se ha anulado el derecho a la huelga. Así que muchos temas para conversar, con mucha preocupación por las garantías y los derechos democráticos. Hablaremos de eso también, claro que sí, de este decreto tan controversial que se conoció hoy. Sergio Zabalza, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, preocupado a raíz de precisamente de esta represión del día de hoy, una nueva represión sobre los jubilados y sobre periodistas y sobre un fotógrafo. Recordé que unos días antes de la elección que consagró como presidente a Javier Milei, el actual vicepresidente Victoria Villarruel dijo que este país se arreglaba solo con una tiranía. Las cuestiones han hecho que Villarruel y Milei estén muy alejados. Sin embargo, pareciera que en ese punto se han puesto de acuerdo. Milei cada vez más asemeja este país al funcionamiento de una tiranía, el derecho de huelga arrasado, la represión y bien, otras cuestiones más que nombraremos por aquí dan cuenta de un oscuro horizonte a menos que el campo popular se despierte. Espero que hoy podamos ilustrar todos estos temas. Gracias, Sergio. Agustín Rombolá, ¿cómo está esta noche? Buenas noches, ya apestado con la primera gripe del año. Me vino a la mente el 21 de mayo de 1810, ya que estamos en la semana de mayo, hace 215 años, Saavedra reprimía a la Legión Infernal cuando se tomó la Plaza de la Victoria, porque se pedía un cabildo abierto por las injusticias que perjudicaban al pueblo. Bueno, más de 2 siglos después, seguimos pidiendo un cabildo abierto, seguimos pidiendo que representen los intereses de los que toman la plaza, pero lamentablemente en este momento hay diferentes consecuencias. Y creo que eso también requiere en esta conmemoración de más y mejor organización para no volver a vivir y no naturalizar las imágenes que hoy lamentablemente volvimos a ver en la Plaza del Congreso. Y que vamos a estar revisando enseguida, Fernando. De regular. De la actividad de la Marina repuso. Ahora vale la pena decirlo, una cosa son los papeles y otra cosa es la realidad. La Marina Mercante como caballo de Troya o algo así, ¿no? Logró unir mundos muy distintos para llegar a su objetivo. Bien, ayer por la noche, cuando estábamos haciendo el programa Comunistas, compartíamos imágenes del presidente de la Nación defendiendo el derecho a la libertad de expresión de sus bufones, de los tuiteros que el sábado publicaron un video falso para embarrar la cancha de la elección en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la libertad de expresión de los jubilados, la libertad, el derecho a la protesta de los jubilados no tuvo la misma defensa de parte del gobierno, los cagaron a palos una vez más. Vamos a hablar de lo que pasó hoy dentro y fuera del Congreso. No hubo quórum dentro del Congreso para tratar el aumento a las jubilaciones, la moratoria, el caso Libra, ni la emergencia por el temporal
por inundaciones. Con ayuda de los gobernadores, el oficialismo logró impedir que se llegara a los 133 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión. Mientras tanto, en la calle, un fuerte operativo de seguridad se llevó adelante para reprimir a la marcha habitual de los jubilados. Junto a un importante vallado, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería aplicaron el protocolo antipiquete. En la marcha participaron, fue una marcha realmente no demasiado masiva. No. Hubo jubilados, distintos sectores sociales y gremiales que acompañaban, reporteros gráficos y cronistas haciendo su trabajo. Obviamente, según reveló la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, hubo 82 heridos y 4 personas detenidas, entre ellos Leandro Cruzado, Pablo Luna y un periodista, un fotoperiodista, un fotógrafo, Tomás Cuesta. No tengo los detalles de cómo fueron estas detenciones, sí tenemos imágenes del momento de la detención de Cuesta que, digo... Sí, hay un video circulando en redes del momento en que los gendarmes le ponen la rodilla en la cabeza, ¿no? Digo, seguramente lo vamos a poder compartir de un momento a otro, pero lo podemos ver, vamos a verlo, vamos a ver el momento en el que inmovilizan a Tomás Cuesta. Escuchá. ¡Camil! ¡Camil! ¡Ah! ¡Me están lastimando, hijo de puta! Quieto, quédate quieto. Escudo arriba, escudo arriba. ¡Soltame! Quédate quieto. Estoy trabajando para la Amnistía Internacional. Quédate quieto. ¡Camil! ¡Camil! ¡Ah! ¡Me están lastimando, hijo de puta! Quieto, quédate quieto. Escudo arriba, escudo arriba. Bueno, lo pasamos un par de veces para que pudieras escucharlo y para que pudieras ver la brutalidad, ¿no?, de las fuerzas de seguridad para inmovilizar y detener a una persona que estaba haciendo su trabajo. Esto es inaceptable con cualquiera, ¿no? Con un manifestante, totalmente, por supuesto, también. Pero, ¿cuál es el argumento con el cual se detiene y se detiene de esta forma a un trabajador de prensa? Es pregunta. Bueno, con los fotógrafos... la respuesta podría ser que una imagen vale más que... No, sí, de acuerdo, pero el argumento de la policía, digo, porque eso... Claro. Digo, no. ¿Cómo justificás una detención de este Precisamente tipo? En esto, Juan, que un fotógrafo revela con su trabajo de manera muy precisa el movimiento mafioso de este gobierno. De manera que cuanto más se intimide al periodismo, bien, esto es un argumento para explicar este ataque a la libertad de prensa. Eso puede ser la motivación del ministerio, ¿no? Pero hay que recordar que la Constitución argentina sigue vigente. Claro. Yo sé que la justicia está ya no dormida, no sabemos en qué estado. La verdad es que hablábamos, me parece el otro día, de DNU 70. Ahí en algún cajón, sí. La Corte no lo revisa, hay muchos temas inconstitucionales. De hecho, las medidas sobre las cuales, que después charlaremos, avanzó y el gobierno en relación a la restricción de algunos derechos están fundamentados en el DNU 70, pero sigue siendo el derecho a la protesta, el derecho a peticionar frente a las autoridades, siguen siendo derechos constitucionales que ningún protocolo puede determinar sustituir o suprimir, ¿no? Y esto, la verdad, que creo que hay una idea del gobierno de aleccionar o de intentar dar un mensaje. Exacto. De que miércoles a miércoles venga cada vez menos gente, ¿no? Como ganarle por cansancio a esos jubilados y jubiladas que no se cansan mucho menos que los que estamos dentro del Congreso, porque hoy hubo varios que no aparecieron y parece que estaban cansados y no querían debatir el aumento a los jubilados. Ellos no se cansan, ellas no se cansan, siguen saliendo, siguen estando ahí. Lo que no tenemos que hacer es mirar para otro lado, y creo que, bueno, en algún momento de este año la demanda de los jubilados tuvo un pico de acompañamiento popular, y cuando hubo muchísima gente ahí las fuerzas de seguridad quedan totalmente fuera de lugar. Mientras tanto amedrentan con este tipo de actitudes. Lo que se está instalando es un estado de excepción. Lo que filósofos como Giorgio Agamben han descrito muy bien: libertad para todo tipo de negociados económicos, represión para la expresión de los ciudadanos. Si uno presta atención a esta manera de reprimir a un periodista, esto es crueldad.
y es un mensaje de intimidatorio. Podemos mencionar lo que pasó con Pablo Grillo, podemos mencionar la intimidación de Santiago Caputo al periodista, al fotógrafo que lo estaba retratando, y bien, lo de hoy es ya directamente es la confirmación de un rumbo, quizás alentados por los resultados del domingo, ya están dispuestos a cualquier cosa. Permitime que retomó lo de Pablo Grillo. Pablo Grillo lo operaron de nuevo por una complicación, venía una recuperación ascendente, ¿no? Un cuadro de hidrocefalia, ¿verdad? Claro, no quiero dar un parte que no conozco, pero digo como que se complicó y tuvieron que hacerle una nueva intervención quirúrgica. Coincido que un poco es la creencia en los resultados del domingo que le dan un aval para cualquier cosa, es la creencia de ellos, yo no creo que sea la realidad, porque hemos analizado el resultado electoral, no tiene un cheque en blanco, mucho menos por la baja participación, porque hubo una actitud política de los que no quisieron ir a respaldar este tipo de cosas. Y después hay un tema muy fino, hay una zona gris muy fina, que me parece que, bueno, fue política de Bullrich durante el gobierno de Macri, que la orden de la impunidad total para la Fuerza de Seguridad. Y la Fuerza de Seguridad lo que siguen, digamos, se especializan sobre sus actitudes, estudian sus actitudes, se entienden como dos formas, o pegar o no pegar, digamos, ¿no? Y me parece que hace rato están como sueltos y están al borde de hacer alguna tragedia. Lo tuvieron con Pablo Grillo. Y ojo que eso cuando pasa en la sociedad argentina, lo que parece que está habilitado y que a nadie le importa, se vuelve completamente en contra, porque hay, no en los mismos sectores, pero hay determinados valores y determinadas conciencia de los derechos que se tienen, que cuando se pasan algunos límites también responden, ¿no? Me parece que el gobierno, bueno, como en todas las cosas, juega al límite. Y también hay una parte política que expresa debilidad política. Porque si tienen que exagerar frente a un grupo de jubilados o jubiladas que van todos los miércoles, que no sé si solo podrían cortar la calle, sí. Si tienen que exagerar tanto es porque tienen que sobreactuar algo que no tienen, claro, digamos, ¿no? Entonces, un día antes en la AmCham, en la Cámara de Comercio con Estados Unidos, que se hace un evento donde van empresarios, le dijeron necesitamos más orden. Necesitamos dos cosas que se mostraron hoy ya. Orden en las calles y cambio de las reglas, que es el tema del derecho a huelga del que vamos a hablar después, ¿no? Ahora, esto digo, que pase hoy una vez más es el derroche de recursos que es como que resulta también indignante, ¿no? Porque digo, el despliegue que vimos hoy de fuerzas de seguridad que podrían haber estado en otro lado, tal vez dando una mano a gente que lo necesita, ¿no? Algo que en lo que se insistió también durante el día de hoy, ¿no? Todavía están cortadas rutas por las inundaciones del fin de semana, la autopista 9 que une Rosario con Buenos Aires, la conozco casi de memoria, podría recorrerla durmiendo posiblemente, está cortada, hay gente que está con agua todavía en su casa. Bueno, para esas personas hay escasez de recursos, aparte del costo operativo que tiene. A eso me refiero, claro, el costo en dinero. Podemos ver con audio esta payasada que tenemos en la pantalla, si podemos compartirla a pleno para que vos la veas con el audio, no sé, este circo que hicieron hoy en el Congreso. Escuchá. Te das cuenta que no hay nadie adelante, por otro lado, ¿no? Digo, está el fotógrafo adelante, digo, la gente está sobre la vereda. Es una perfo ridícula. Yo, primero, quiero hacer referencia a lo institucional. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero hace una semana Silvia Los Penato estaba llorando por los jubilados, diciendo que la Libertad Avanza no tenía que ganar en la ciudad de Buenos Aires porque era desconsiderado con los jubilados. Hoy Silvia Los Penato no dio quórum. No dio quórum para tratar la recomposición de haber jubilatorio. Hoy Silvia Los Penato es parte de un bloque que volvió a autohumillarse, que volvió a arrastrarse indignamente frente a los pedidos, a los designios de la Libertad Avanza. Un partido y un bloque acabado en la historia política argentina. Acabado. El PRO no tiene más nada que hacer en la discusión pública. Está absorbido, fagocitado por completo por la Libertad Avanza. El otro bloque acabado es el del proxeneta político de Rodrigo de Loredo. Un proxeneta de la política, un tipo que usa a sus diputados para prostituirse con el poder preestablecido. A cambio de, veremos qué, en esta cierre de listas que vamos a ver ahora, si Rodrigo de Loredo forma parte de una lista en Córdoba
o no forman parte de una lista en Córdoba, vamos a ver qué pasa con Arjol, vamos a ver qué pasa con los Martín Tetaz, con los Karina Banfi, el bloque de diputados UCR, que tampoco dieron quórum. Pasando a la indignidad del PRO y al proxeneta de la política, Rodrigo de Loredo, del bloque de diputados UCR, lo que vemos afuera es la contracara del modelo de dependencia, del modelo de empobrecimiento y del modelo que también, entre otras cosas, permite y militariza a Tierra del Fuego. Digo, esto está pasando en toda la Argentina. Esto es un modelo de país. Acá no hay ningún error, ni de Javier Milei, ni de Patricia Bullrich, ni de Luis Caputo, ni de Federico Sturzenegger. Están llevando adelante un modelo de políticas públicas que necesita, por un lado, el empobrecimiento del trabajador, del estudiante, del emprendedor, del industrial, y por el otro lado, la contracara, que es cuando esa gente, del jubilado, y por otra cara, cuando esa gente se manifiesta y pide una respuesta, militariza la zona para castigar al que se queja y para amedrentar al que mira de la televisión. Esteban, hablaba Agustín de lo que pasó dentro del Congreso, vos estabas ahí, así que nos podés contar qué pasó con la sesión. No, la verdad que estábamos, había una expectativa hasta el día de ayer de llegar al número del quórum. La verdad que fue una de las sesiones más tristes de las que recuerdo, porque incluso en algunos otros contextos donde finalmente no se alcanzó el quórum, los que no dieron quórum detrás de las cortinas, esto es literal, porque en el Congreso hay un pasillo detrás del recinto donde hay un cortinado y en general es una herramienta política, obviamente, dar o no quórum. En general después vienen y dan el debate, ¿no? Acá les dio tanta vergüenza que no solo se reían, incluso hubo un diputado que llevó ensalada de papa para darle a los periodistas. Yo lo puedo decir, Esteban, lo digo yo por... Damián Arabia, sos una de las peores personas que forma parte de ese recinto. Te reís en la cara de la gente. Y lo peor de todo es que es muy sos muy joven para estar tan podrido por dentro, Damián. Es el que llevó la ensalada de papa la otra vez al asado en el que festejaban su héroe. Claro. Es el mismo tipo que se fue a Venecia mientras se discutían problemas importantes y lo ocultó porque se le chispoteó en una historia de mejores amigos. Es un ser bastante desagradable para ser tan joven. No, y después, bueno, lo que decía Agustín antes, varios de los que yo lo dije en mi intervención, porque una vez que no hay quórum podemos hacer expresiones en minoría, planteé, ¿no?, estos diputados que hasta hace una semana decían que lo peor de Milei era la motosierra a las jubilaciones y hoy no dieron el quórum. Y la verdad que no tenían cómo explicarlo, porque incluso en el trabajo en comisiones había 11 proyectos que incluían proyectos de La Libertad Avanza y 2 proyectos distintos de espacios diferentes dentro del PRO, que planteaban distintas alternativas. Después en el debate parlamentario podés ganar o perder ese debate, pero la verdad es que un miércoles, a 2 meses de la agresión a Pablo Grillo, lo decía recién Fernando, también lo recordé yo ahí en el recinto, que por suerte tenemos entendido por la familia que salió bien de esa operación, pero obviamente es complicado. Es una operación delicada. Un miércoles simbólicamente muy cínico, ¿no? Mucho cinismo, y después ni siquiera entrar a dar un debate, irse rápidamente, no quedó nadie. La verdad que la sesión terminamos muy poquititos, a las 3 de la tarde terminaron las expresiones en minoría, y una oportunidad que se pierde. Obviamente que el gobierno ya ha expresado que va a vetar cualquier ley, pero hay gente que ha planteado que estos proyectos que planteamos, que son aumentos módicos. Yo quiero recordar, Juan, para que la gente, Poprín, el que no tiene un pariente jubilado, no le pregunto, no está, 307.000 pesos a partir de mayo, 307.000 pesos, con el bono 377.000 pesos. Eso es una jubilación mínima. Esa es la jubilación que cobran los jubilados y jubiladas que ya no tienen los medicamentos, que muchos pagan alquiler, que no pueden mantenerse, que si se toman un colectivo tienen que pagarlo. Es impresionante. Y ahí están resistiendo con enorme dignidad, con mucha más dignidad que muchos y muchas de los que estaban adentro del recinto. También es responsable de la política. También la sesión de hoy hubo algún intento de meter otros temas, aprovechar que jubilado es llamador y es atractivo. Bueno, creo que tenemos que también separar algunos debates que son relevantes, pero tal vez no tan relevantes o tan urgentes como esto. Y digo porque... Si era solo jubilados, ¿vos decís que pasaba? Si era solo jubilados, posiblemente pasara. Porque aparte después está el Senado, porque el presidente siempre lo puede vetar. Digo esto porque nosotros el 4 de junio muy posiblemente vayamos a una sesión para tratar la emergencia en discapacidad. Entonces también tenemos que ser cuidadosos de ese tema,
porque es un tema también que está generando mucha angustia en muchísimas familias, lógico. porque las prestaciones están cortadas, porque hay una auditoría que ahora se pausó, pero que fue una auditoría realmente muy cruel y muy terrible de parte del Ministerio de Capital Humano a las personas que cobran pensiones por discapacidad de 200 lucas, 230 lucas. Bueno, tenemos que avanzar también con eso. Nos toca ser lo más cuidadosos posible para que efectivamente cuando tratamos estos temas tan delicados, ningún otro debate empañe la posibilidad de avanzar. Después el presidente podrá vetar y tendrá que pagar el costo político de derogar o de vetar una ley de emergencia en discapacidad. Vamos a ponerle sonido a las imágenes que estamos compartiendo de fondo de la crueldad de hoy, de la represión a los jubilados. Hay 2 o 3 momentos increíbles. Mira este. Pasamos, tenemos uno más, por favor, para compartir, y quiero que veamos también las imágenes del momento en el que reciben gases y son reprimidos también los periodistas de La Nación, mientras están transmitiendo en vivo. Eso creo que es lo que estamos viendo ahora mismo. A ver si lo podemos ver a pleno. En la presencia de los jubilados, allí lo escuchábamos, avanzan con los escudos gas pimienta para despejar por enésima vez, hay que decirlo. Uy, 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 uy. Pará. ¿Qué pasó? Cuidado, Pablo. ¿Qué pasó? Pablo, ¿están bien? Ese es Diego Pérez Mendoza, nuestro camarógrafo, lamentablemente herido. Que no disciernen nada. ¿Vos lo distinguías, Jan? Sí, por la voz. Es más, esa es la cámara de Diego. Nos vimos hoy a la mañana, así que me imagino que está herido, por eso la cámara está en la mano. No sé cómo está Pablo, porque no contesta. Sí. Son Pablo Corso, Geduan y Diego Pérez Mendoza, nuestro equipo, que lamentablemente ha sido herido, como pueden ver, ha quedado captado en vivo. Claro, bueno, hay que ponerle un sujeto, ¿no? a la frase. ¿Ha sido herido por quién, digamos? Que Por la Fuerza de Seguridad y por el Ministerio de Incidentes. Yo entiendo Claro. que La Nación Claro, tenga algún sesgo oficialista, pero si en ese momento tampoco te surge la solidaridad y la Con un empatía por un compañero, compañero herido, O llamarle represión, que Sí, es lo que... y ¿qué es lo que fue? Y segundo, por lo menos después- dieron los nombres, ¿no? Digo, Y agradezco segundo que los hayan después- nombrado. Claro. Fer, déjame, y ahí te digo, segundo después, este es el canal que se encarga de dar el mensaje del Ministerio de más pequeña la marcha, más cruel va a ser la represión. Lo dijeron ellos en el mismo programa. Me quedó dando vuelta una cosa en la cabeza que decía Juan, que está bien, porque uno lo mira, pero un poco cómo le funciona la cabeza a esta gente, que es el derroche que hay. Para ellos es una inversión. En su lógica es una inversión. Es una inversión para la construcción de un orden político en la que esto no suceda. Me vino... Sí, claro. siempre me Perdón, viene- compartamos mientras hablas, compartamos a pleno la imagen que se ve desde arriba, que es la que estamos mostrando ahora en La cantidad nuestras de fuerzas pantallas, que hay. para que veas ahí la cantidad de efectivos de fuerza de seguridad, cuántos manifestantes y cuántos fotógrafos. Yo creo que, primero, por lejos, mayoría enorme de Sí. fuerza de seguridad. 10 veces más. No sé si no hay más fotógrafos que manifestantes, te También. digo. Es realmente notable. Bueno, ¿no? cuando uno lo piensa desde su lógica, es pensar que en realidad están invirtiendo para la construcción de un orden político que no cuestione el orden del mercado y el orden que quieren instalar. Para eso también están utilizando el Estado con el tema de derecho a huelga que vamos a hablar después. Porque en su concepción, un Estado fuerte, ellos hablan de que no quieren el Estado, un Estado fuerte, un Estado débil, es completamente al revés de lo que se puede pensar de un sentido común. Para ellos un Estado débil es un Estado que se deja dominar por las corporaciones. Por ejemplo, la corporación de los jubilados. Los jubilados tienen que... Pero, perdón, No, esas pero- no son las No, corporaciones. bueno, la corporación de los sindicalizados, la corporación de los estudiantes organizados, no hay que dejarse dominar por las corporaciones. Los ciudadanos son ciudadanos individuales frente al Estado, frente a la otra parte, frente al empresariado, por eso el derecho a huelga está muy vinculado a esto, y no hay que dejarse presionar por esas corporaciones. Por lo tanto, para garantizar el orden del mercado hay que atomizar a toda esa gente y que se conviertan en individuos que reclamen cada uno por su lado. Creo que eso es por un lado. Desde el punto de vista de los manifestantes, esto en el menemismo no pasó ni en el menemismo, y hay que decirlo. O sea, Norma Pla, una gran referencia de los jubilados, pero no sufría todo esto todos los miércoles. O sea, sí, por momentos que decía, nos pegaron los batatas y había cruces en algún otro momento, pero no todos los miércoles, tremendo operativo. Y desde el otro lado lo que hay muchas personas ahí son experiencias setentistas. Esto lo escribió
un amigo que tuvo esa sensibilidad de percibirlo, dice, a Milei le toca jubilar, en el sentido de las jubilaciones y tratar de hacerlo en el sentido político, a una generación que no solamente luchó en los 70, sino también que resistió a la dictadura. Claro. Y yo tuve la oportunidad de hablar... Y hoy son jubilados. Y hoy son jubilados. Y tuve la oportunidad de hablar con gente, porque ¿por qué siguen yendo con esto? Claro. Uno piensa y dice, ¿por qué siguen yendo? Y yo tuve la oportunidad de hablar con distintos referentes, hay un montón. Y te dicen, mirá, yo me banqué la dictadura, Claro. yo tengo compañeros desaparecidos, yo me fui y volví, o me quedé acá y fue reprimido. ¿Vos te pensás que este tipo me va a parar a mí a esta edad? Claro. Tal cual. Bueno, hay una crueldad, hay una bronca que a uno le da, pero también hay una admiración por una tenacidad que no es tan fácil de El otro en esos aspecto, casos, ¿no? el otro aspecto es señalar, este gobierno que hace estas atrocidades ganó las elecciones el domingo pasado en la capital de este país. Es decir, mi impresión es que esa imagen de todos estos fantoches en formación militar y haciendo ruido sincronizado, hay gente que le atrae, hay gente que le gusta. Por fin alguien hace algo. Sí, sí. Esto sí que es orden. Déjense de joder. Hay que sufrir. Y por supuesto que están los que tienen beneficios económicos, pero el punto clave, desgarrante, es que hay gente que le está yendo mal y opina de esa manera. Freud lo llamó a esto sed de sometimiento, la admiración a ese que demuestra poder. Y lo dijo durante la República de Weimar, cuando la inflación era inmanejable y plena inestabilidad política y se estaba cocinando el advenimiento de Hitler en Alemania. Merced a esa sed de sometimiento se instauró una tiranía. Hoy estamos enfrentando esto, esa imagen de las rodillas de un policía sobre la cabeza de un periodista, creo que ilustra de una manera Totalmente. No, pero a mí me parece categórica. muy sesgada la visión. O sea, primero, el triunfo electoral fue muy relativo. Hubo un 85% de los porteños que no lo votaron, ¿no? En condiciones para votar. No lo votaron. No enamora este proyecto político. Segundo, el sesgo de clase del voto se ve claramente en el mapa. En la parte más rica, los más beneficiados lo votaron, en la parte más pobre mucho menos y mucho ausentismo. Porque si no digo, esto abona a la narrativa del gobierno. Los pobres nos apoyan. No, no todos los pobres los apoyan. Tierra del Fuego están tomadas todas las fábricas. Y están con una rebelión de 6.000, 7.000 obreros que marchan. Ayer, y no se dice mucho esto, porque por un lado al gobierno no le interesa y por otro lado a los medios que apoyan a Kicillof tampoco les importa mucho, hubo una huelga docente en la provincia de Buenos Aires casi contra la dirección sindical, porque no la convocaba SUTEBA, porque había acordado la paritaria con el gobernador, la convocaba otro gremio y se sumaron los SUTEBAs opositores, pero que tuvo acatamiento del 90%. Fernando, bueno, si vos ves solo la parte de los que votaron a ellos y no los que tienen posibilidad de resistirlo y lo resisten, estás mirando solo una parte. Y está bien el marco teórico, pero hay otro marco teórico que te dice, Fernando, no, hay gente si no ves la resistiendo. fotografía completa, entonces... Lo mismo digo. Es que creo que la están completando entre los dos. Bueno, estamos completando entre los dos, pero yo te podría decir que si lo mío es sesgado, lo tuyo es ingenuo. Porque esto es pensar que... No, hasta la realidad después para ¿qué comprobarlo pasó? no. Pero ¿qué pasa con ese sujeto que Las elecciones le dieron poco votos, no muchos, ¿qué le Sergio. pasa a ese Sacó sujeto que le pocos está votos, yendo no mal muchos. y que aún así no va a votar o vota Va a por... votar, es una acción política no ir a votar, no es una acción no política. Para No. mí es una acción muy política no ir a votar. No quiero a ninguno de esta casta parte de ella, no baja a dar quórum ni siquiera para aumentar 50
50.000 pesos. Yo- ¿Qué ganas de ir a votar Le doy tendrían? esa gana de ir a votar. Bueno, entonces hay razones. Seguramente no hay una sola razón, Obviamente. seguramente bueno, hay No, múltiples hay razones y múltiples, muchas estoy de acuerdo, posiciones, estoy ¿no? de acuerdo, estoy de acuerdo, pero no digo debe que ser solo una. Complementemos, claro, Claro. Yo es con la idea de que se está instalando sin resistencia un gobierno autoritario. Sí. Yo creo que hay mucha reserva de resistencia y que el gobierno se vende cara a su victoria, digamos, se sobrenarra mucho más del apoyo social que tiene. En eso en algún momento se va a pasar y va a tener problemas. Mientras tanto, Por como eso dice tal Sergio, vez esto existe, ¿no? desproporcionado, digamos, la desproporción de las imágenes, porque es la forma que tiene también De decir, acá estamos, disciplinar y de que alguna resistencia quizá más soft, no suceda, no mala valorativamente, digo, gente que por ahí le cuesta más movilizarse o que le cuesta salir, ve esto y dice se queda en la casa. Pero es cierto también que parte de también en esto del orden que vos planteabas, Sergio, parte de la campaña de la ciudad fue tirarse por la cabeza a ver quién había logrado el fin de los piquetes. Claro. O sea, también está esa narrativa de nosotros ordenamos y ya no hay resistencia, porque son 10, son 15, son 20, son 50. Bueno, obviamente. No eso pueden abona. cortar la calle la cortamos nosotros con la policía. Básicamente, hoy Claro. una señora en uno de los canales decía, fui a tomar el colectivo para volver del laburo y no pude porque estaba cortado por la policía. O sea, le habían desviado el bondi. La verdad que es dramático, pero tiene que ver con esto, ¿no? También de dar una señal muy fuerte de ni te gastes en salir a la calle, porque este es un proceso que viene y que es el que nos lleva puesto, que nos vamos a llevar puesto. Y bueno, es parte en algún sentido del triunfo pírrico de este gobierno, ¿no? Se viene sobrevolando un tema que es otro de los temas del día, por supuesto, y es el que le vamos a entrar ahora. ¿Qué pasa con el derecho a huelga en la Argentina después del anuncio de hoy del gobierno? El gobierno reglamentó el derecho de huelga en el transporte, educación y salud. Dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50 y el 75%. Esto obviamente ya ha generado rechazo en el sector sindical. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, se ha expresado, también la Asociación Argentina de Aeronavegantes, la CGT y la ATE, alegando que viola la autonomía sindical y el derecho de huelga protegido por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, lleva el número 340, está firmada por Javier Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU, el que aludía Esteban hace un rato, el DNU 70, en su capítulo laboral, que fue frenado por la justicia tras una presentación de la CGT. ¿Podemos dar ese pasito atrás, recordar el DNU 70 y recapitular a lo que pasa hoy? Claro, el mega DNU 70, que tiene validez en general, tiene un capítulo que es el capítulo laboral que está anulado o suspendido por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que justamente volvía o transformaba en servicio esencial, y no solamente en servicio esencial, sino otras ramas a la que llaman servicio trascendental. Sí. De utilidad trascendental. Que es más que esencial. Que es más que es menos que esencial. Menos. Escalón menos. Pero Ok. la extiende a prácticamente el conjunto de Sí. las actividades. Bien. Y bueno, en el medio de un decreto que estaba regulando la actividad de la marina mercante, uno venía leyendo el decreto y los ríos y el dragado y la libre circulación, y de repente dice, por eso, en el capítulo 3, dice, vamos a suspender la vigencia de la ley 25877, que es el servicios esenciales, y vamos a reponer todo casi copiado lo que decía el capítulo Lo del 70, que está suspendido por la justicia. Bien. Pero casi copiado. Y que no es solo algunas actividades. Mira, dice, primero, para los servicios esenciales tienen que garantizar el 75% de la presencia. O sea, se anula Claro. la posibilidad de parar. No pueden negociar por debajo de eso la cobertura de la actividad. Claro, o sea que si vos estás en, no sé, en cualquier rama que se considere esencial, tiene que ir el 75%, tiene que hacer presencia. O sea, el No impacto existe- de una huelga es nulo. no es nulo. Y en los servicios trascendentales, el 50%, que también, digamos, es fuerte o también anula bastante el servicio o la actividad.
Servicios esenciales, según este decreto, servicios sanitarios hospitalarios, que probablemente puedan estar como servicios esenciales, así como transporte, distribución, medicamentos e insumos hospitalarios y servicios farmacéuticos, ya ahí se empieza a ampliar el servicio esencial. La producción, transporte, distribución y comercialización de agua, gas y otros combustibles, energía eléctrica, también, ya porque no puedes no dejar de llevar combustible de un lado al otro. Bueno, los servicios de telecomunicaciones esenciales, incluyendo internet y comunicaciones satelitales, esenciales, 75%, la aeronáutica comercial, tráfico aéreo, portuario, dragado, amarre, estiva, bueno, los servicios aduaneros, migratorios, además los vinculados con el comercio exterior. Los vinculados con el comercio exterior también, rama amplísima. Muy amplio todo. Cuidado de menores, acá, educación, niveles, preescolar, primario, toda la educación. Nadie puede hacer huelga en la educación, no dice el universitario solamente. Transporte marítimo, bueno, de importancia trascendental, los que tienen que garantizar el 50%. Transporte terrestre y subterráneo, ya todo el transporte, y mercaderías a través de distintos medios que se utilicen para tal fin. Los servicios de radio y televisión, también trascendentalísimos, como sabemos que son trascendentalísimos. Sí, claro. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia, aluminio, química, cementera, la industria alimenticia en toda su cadena de valor. O sea, es prácticamente todo, todas las actividades. Todo, pero te agrego, y ahí hay otras más que van en este mismo sentido. Te agrego lo último. Por si algo quedaba fuera, va a haber una comisión autónoma denominada Comisión de Garantías que va a encargarse de, supongamos que hay una huelga, va a evaluar y va a decir la extensión y duración de la interrupción de la actividad que se tratase y que pudiese tratarse de una actividad trascendental. Lo va a evaluar. A ver, si no está, la podemos incluir. Y agregan una cuestión, que esto no lo quiero dejar de nombrar, que dicen que actividades que puedan afectar a metas de recaudación asociadas a la política de equilibrio fiscal. O sea que esta huelga en este sector, supongamos para la exportación, o no afecta a la recaudación de impuestos. El cine, qué sé yo. Claro, algo que afecta a la recaudación de impuestos. Pero, bueno, entonces no se puede parar. Desde un mozo de un bar hasta un obrero aceitero, hasta un metalúrgico. Hasta vos. Sí, claro. No pueden parar. Abro la mesa, te dijo una o dos reflexiones sobre esto. El derecho a huelga, esto lo de San Agustín, lo sabemos todos, está consagrado en la Constitución Nacional. El derecho a huelga vino después de que las huelgas se hicieron, digamos, no consagró una acción real, que en realidad lo que busca es equilibrar partes desiguales. Digamos, el empresario tiene mucho más poder que el trabajador individual, se juntan los trabajadores, arman un sindicato, hacen huelga para intentar equilibrar eso. La limitación de estos derechos, y esto Sergio creo que va a estar de acuerdo, generalmente se hicieron en regímenes militares, Onganía. La dictadura directamente sacó una ley para penalizarlo, perseguirlo y mandarlo a la cárcel. No es necesario ahora. No es necesario una dictadura ahora. No, ahora. Ahora dice Georgina, la Cristalina Georgieva dice a quién hay que votar y se acabó. No es necesario. Termino con esto. Hay una realidad, hay una cosa en los papeles y otra en la realidad. Esto está en el decreto. Y mientras está en el decreto, hay una rebelión en toda una provincia, como decía anteriormente, en Tierra del Fuego, con tomas de fábrica. Hubo huelgas de la UTA y mañana hay plenario de delegados de base por el acuerdo que hizo la UTA, que lo hablamos en algún momento acá. Hay huelga universitaria, si estuviera Julián Fava, hay huelga universitaria el viernes. O sea que en la práctica no se estaría respetando el decreto. Quiero decir que no necesariamente quiere decir que esto que pongan en el papel para su propaganda tacherista, que es el modelo que a él le gusta y que no existe la sociedad, existen los individuos, no existe el movimiento reorganizado, solamente existen ciudadanos individuales y básicamente individuos del mercado. En la Argentina todavía es una cosa a conquistar. La Argentina tiene todavía un peso fuerte. Y una última línea sobre esto es, si ya es tan viejo o tan pasado de moda como algunos discutimos en este programa, el movimiento reorganizado, si no tiene tanto peso, ¿por qué todo esto? ¿Para qué esto? Claro. Si ya no fuera así, ¿por qué todo esto? Yo creo que ellos ven ahí algo a conquistar, no solo para el trabajador formal, sino para también seguir disciplinando al informal. Mirá lo que te va a pasar. Ahora, perdón, si la parte que afectaba justamente los derechos laborales del decreto 70 fue parado por la justicia, ¿este decreto no puede correr la misma suerte? Se presupone que es lo más probable. Claro. Mientras tanto, a pesar de que la realidad marca, como decía Fernando, huelgas, movilizaciones, paros, etcétera, esto es una presión que aparece sobre las organizaciones sindicales. De todos modos, una buena noticia, porque ahí vos decías que todo lo que afecte la recaudación de impuestos, como ahora viene la plata del blanqueo del narco, sin impuestos, no paga impuestos, eso va a poder seguir funcionando. Así que ese sector no va a tener ningún problema. No, la verdad que el gobierno no tiene un problema de interpretación de las leyes, entiende todo claramente, pero hoy a la mañana otra medida que
que fue muy importante, tuvo un avasallamiento, una serie de instituciones culturales. Sí, tenemos ese tema también, Sí, que pero vamos a llegar ahí. Solo para poner a colación de esto, por sobre o extralimitándose en relación a lo que planteaba la propia ley bases, donde en algún punto aparecieron algunas salvaguardas. Por eso tengo la enorme tranquilidad de irme a dormir todas las noches sabiendo que no la voté, porque sé que hay mucha gente que la votó, y algunos de buena voluntad habrán dicho, bueno, si ponemos acá que salvamos al Instituto del Teatro, lo va a salvar, pero la verdad claro, es la que famosa negociación en la que se sacaron algunas cosas. la negociación, ¿viste? Pero el artículo E no lo voté. No existe. Acá este gobierno va por todo, y lamentablemente con la complicidad de la justicia, porque el fuero laboral es un fuero muy particular que tiene siempre ciertos anticuerpos y ciertas resistencias, porque Argentina tiene una historia en ese sentido. Claro, plasmado ahí. Desde principios del siglo pasado en adelante, una historia de lucha obrera multipartidaria, y eso ha conformado un fuero que tiene ciertos anticuerpos. Ahora, el resto de los capítulos del DNU 70 están totalmente vigentes, muchos de ellos realmente inconstitucionales, y posiblemente esta regulación de las marinas mercantes, una cosa que me pareció muy graciosa, porque muy graciosa para no pegarme un tiro, ¿no? Un corchazo. Digo, Sturzenegger dice, no, la Constitución nuestra dice que la navegación en los ríos deberá ser libre, salvo por las regulaciones que se determinen. Por eso vamos a eliminar las regulaciones. Digo, pero ¿cómo, hermano? La Constitución dice libre, perfecto. Ahora, hay regulaciones, porque la Constitución dice según las regulaciones que se determinen. ¿Cómo que ahora es todo? Y hay un tema río arriba, sobre todo nosotros en la provincia de Santa Fe, que tenemos el río Paraná, que viene, obviamente, afluentes del Paraná, que vienen desde Asunción del Paraguay. Ya había un decreto de enero, también firmado por Sturzenegger, que pasó un poco por abajo del radar, que libera la obligación de las banderas nacionales, por lo tanto se habilita también la navegación de buques de bandera extranjera sin ningún tipo de control, sin un navegante nacional en nuestras aguas. La verdad que hay toda una serie de cuestiones que lejos están Centroamericanización de las vías navegables, habilitación de cualquier tipo de práctica que pueda estar rozando o metida. Bueno, en marzo de este año, Javier Milei se reunió en Tierra del Fuego con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Richardson. Convinieron en construir una base naval de forma conjunta. Ya había dado libre el acceso a toda la navegación en el Atlántico Sur y todas las concesiones que se le hizo al canciller británico durante su visita a las Islas Malvinas. Esto es la realidad extranjera, una realidad extranjera en territorio propio. A mí lo que Vamos a compartir, el comunicado de la CGT, y ahí te dejo, Agustín, para que lo veas. El Poder Ejecutivo quiere eliminar el derecho a huelga por decreto y a espaldas del país, dice el Consejo Directivo Nacional de la CGT. El Gobierno Nacional, a través del decreto 340-2025, titulado Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo, bajo el pretexto de declarar como servicio esencial al transporte marítimo de personas y o productos. El Poder Ejecutivo amplía esta categoría, incluyendo un sinfín de sectores, como nos describía Fernando, sin otro criterio que el de restringir el derecho a huelga. En la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadoras y trabajadores. La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un gobierno que pretende borrar una vez más los derechos que tanto costó conquistar y defender. El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el gobierno nacional. Pregunto, ¿dará todas las batallas que tenga que dar? No digo el movimiento obrero, me refiero a la CGT en particular. Y yo estoy un poco cansado, la verdad, estos comunicados están bien, pero es... Partido liquidado después de comunicado. Claro, es hora de... ¿En qué sentido? Falta un paso más, Mirá, un poquito más. Miguel Ángel Russo se infiesta del torneo y dice un poquito más, muchachos, es hora de salir a la calle, por ahí, ¿viste? A mí, yo por ahí peco de ingenuo, ¿no? Pero había algún momento en Argentina en donde existía una república y los DNU eran controlados por el Congreso. Antes de llegar a una batalla judicial de meses, hay una comisión bicameral que podría readerir y decir, muchachos, esto es inválido en virtud del sistema de frenos y contrapesos de la República Argentina, este DNU no corre. Evidentemente, esa es una pequeña victoria, hablando de estas pequeñas victorias del gobierno nacional, que ya está
partido liquidado, digo, ya no hablamos nunca más. Los decretos tienen fuerza de ley y son irrevocables por el Poder Legislativo. Sí, hay un proyecto de ley que tuvo dictamen el año pasado, que algunos gobernadores operaron para que esa sesión no se hiciera y no se apruebe. Mismos gobernadores que ahora pasean y lloran porque el gobierno nacional les va a recortar hoy otra medida que no la tenemos en el guión, pero del Ministerio de Capital Humano, que le permite, modifica por decreto la ley de financiamiento educativo y le permite reasignar partidas y considera que una provincia no cumplió con los objetivos que el gobierno cree que tiene que tener el sistema educativo, te puede sacar fondos de la educación de una provincia hacia la otra. Le da premio a otra. Premio a otra, exactamente. Digo, todo esto, bueno, obviamente, hay mucha complicidad también de quienes se escondieron y dijeron, bueno, yo veo en mi provincia como zafo. Autolesionándose. Tenemos una chance antes de fin de año, yo creo que tengo confianza en que eso lo vamos a lograr, modificar esa ley de los decretos de necesidad de urgencia, que es una ley, autoría de Cristina Kirchner, y hay que decirlo, una ley pensada por la política de mirada corta que cree que toda la vida va a ser mayoría en el Congreso. Entonces, la 26-122. 26-122 exactamente, cuando ¿se acuerdan que en este país hace 10, 12 años se decía el peronismo nunca perderá el Senado, nunca va a perder la mayoría en el Senado? Bueno, el peronismo va hacia un proceso en el cual en esta elección de octubre muy posiblemente sea una primer minoría pequeña en el Senado en detrimento de la Libertad Avanza. Entonces, esa idea de que en el Estado siempre vamos a estar nosotros y vamos a tener la mayoría para controlar los DNU, hoy es una trampa que hace que, por distintos motivos, varios de los decretos de necesidad y urgencia sigan vigentes. Hay, por lo de la CGT, Juan, hay un teórico de la guerra prusiano, Clausewitz, el gran teórico de la guerra, el del famoso de la guerra es la continuación de la política por otros medios, que dijo hay que tener cuidado cuando se va a la guerra. Si el enemigo viene a la guerra, no salir al cruce con una ceremonia, como preparándose mucho. Bueno, la CGT tiene un problema. No para de tirar ceremonia. Que no sea una ceremonia, ¿no? O sea, porque a mí, digamos, los reclamos impotentes, digamos, en un sentido de decir la CGT, como todos los días la CGT. Ahora, esto es prácticamente un golpe al corazón de la potencialidad que puede tener el movimiento obrero organizado, como le gustará a la CGT, y si ante esto no se corresponde, ahí ya lo dejan entrever, van a ir primero a los tribunales, a los tiempos de los tribunales. A tratar de parar. A tratar de pararlo por los tribunales. Claro. Ahora, todos sabemos que los tribunales y la justicia también responden a una cristalización de relación de fuerza ganada en otro lado. Entonces, hasta inclusive para la estrategia judicial, vos decís, yo te hago un paro, una movilización muy grande, y que los jueces vean toda esta gente que seguramente va a estar en contra, porque acá hay otro dato. Las encuestas es difícil que la peguen para los resultados electorales. Ahora, las encuestas que vemos muchas acá, en la parte cualitativa hay un rechazo absoluto a la pérdida de derechos laborales o de cualquier flexibilización laboral que signifique pérdida laboral. Pero absoluto. Estamos hablando de números del 70, del 80%. Entonces me parece que ahí seguramente mientras acaba el decreto estaban llamando a la CGT para decirle miren que no va a ser tanto, vayamos viendo, esto me sirve a mí pero no va a afectar tanto a tu actividad, nos sentamos y discutimos, porque este gobierno lo que hace es te roba todo y después te dice cuánto te va a devolver, cuánto te puede devolver, no te roba toda la billetera y te dice te voy devolviendo de a 100. Bueno, me parece que es un momento en el que es más válido que nunca plantearle a la CGT, a la CTA, a los grandes sindicatos, que esto debería tener una respuesta contundente al nivel de lo que el gobierno plantea que es, ¿no? Ahora, si pudieron parar el decreto 70 en la justicia, digo, todo indicaría que si estamos hablando más o menos de lo mismo, van a poder parar este también, ¿no? Es muy probable, porque aparte tiene ese precedente. Claro. Entonces ya cualquier juez que lo agarre dice, miren, aquel juez dijo tal cosa. Claro. Ahora, quizás la semana que viene, como pasa con este gobierno, no estamos hablando de esto porque eso efectivamente pasa, y son como los anuncios de Adorni que hizo la semana pasada, que ninguno, por la campaña electoral, y que ninguno entró en el boletín oficial. Ahora, es un pero poco... esto sí está en el boletín oficial. Esto sí está, pero es un poco el método de este gobierno de tiro y después digo, bueno, en realidad no era tanto. O, como lo hacen desde el punto de vista de la narrativa política, te lo dije en joda, te lo dije de verdad, pero no, en realidad lo dije un poco en joda. Claro, pero si lo pusiste en el boletín, ya es en serio. Ya está. Sí. Ahora, muy probablemente para mí, si es por hacer especulación, va a ir a un pantano judicial o a un laberinto judicial, pero no van a dejar de agarrarse empresarios, patronales, etcétera, etcétera, con sus estudios de abogado que ya deben estar pensando las estrategias para decir... Ahora, ¿por qué ahora también? Lo veníamos discutiendo en este programa. Porque muy probablemente se viene y se está produciendo una tanda de conflictos muy importante por el tema del salario.
pusimos o hablamos del caso testigo de comercio, que todavía está discutiéndose qué paritaria termina de cerrar. Hablaba hace un rato de los docentes bonaerenses, los docentes universitarios, los metalúrgicos que están en conciliación obligatoria. Las paritarias son los de la UTA, que le aumentaron de 1.200.000 a 1.270.000. Las paritarias están en un momento que ya es muy difícil seguir ajustando por salario. Ellos previeron que pasaba esto con la UTA, entonces, bueno, tiran esto para tratar de tener una herramienta con la que frenar eso, ¿no? En el mismo sentido de lo que vos decías, Fer, esto de que tiran las medidas, se instaló mucho esto de, bueno, el gobierno pisa la paritaria en el 1, pero se va a pagar por otro lado. Claro, Bueno, no. Estuvimos nosotros reunidos la otra vez con dirigentes sindicales de comercio y nos decían, no están pagando. Pues, ¿Y cuál sería ese otro lado? ¿Cuál sería la otra forma? No, un monto no remunerativo, decir que es a cuenta de futuras paritarias, un bono extraordinario. No está ocurriendo, o sea, los empresarios están parados en pagar el 1%. Por eso, pero permitime, Esteban, eso sí, para decir la verdad, en el sector obrero formal un poco pasaba, y era un reconocimiento de una relación de fuerza durante el 24. Sí, un poco pasaba. Entonces, a diferencia del precarizado o del empleado público, el empleado del privado formal corría la inflación de atrás, pero la corría un poco más de cerca, porque con las sumas no remunerativas, y el gobierno, como dijo, para decirlo académicamente, me parece que me están cagando por ese lado, así que no, es el 1 o el 1. Y ahora por eso se demuestran los números de lo que se habla cuando hay un conflicto, ¿no? Claro, obviamente. Bien, el consumo también planchado, ¿no? Básicamente explicado por la pérdida brutal de poder adquisitivo, con una inflación del 2, 2,8, 2,9, 3,7, con una paritaria del 1. Entonces no hay matemática que dé. Y hoy, si bien se anunció que le sacaron los subsidios a Puerto Madero y a los countries, también se vienen, lo dijimos varias veces, de la mano del Fondo Monetario, la quita de subsidios a todas las facturas de servicios, y eso también va a presionar más sobre el consumo de los hogares. Vamos a ir sobre esos temas ahora en minutos nada más, porque antes hacemos una pequeña pausa y continuamos con Comunistas aquí en vivo en Bravo TV. Polenta, deliciosa, práctica, tuneable. Pobre, el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una Presto Pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre, la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que puedas
pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight Date, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight Date de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight Date. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. ...21:27, estamos de vuelta en vivo con Comunistas en la pantalla de Bravo TV... ...y vamos a meternos ahora con más anuncios controversiales del gobierno nacional... ...porque, bueno, tenemos para todos. El gobierno anunció cambios en el área de cultura... ...y un fuerte recorte del 40% en la estructura de derechos humanos... ...por un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales, así lo dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, que informó que hasta el momento la gestión de Javier Milei eliminó 200 áreas, 10 ministerios y 45.000 contratos que se dieron de baja. Con relación al área de cultura, Adorni anunció una serie de transformaciones en varios institutos y organizaciones. Se modificará el artículo que otorga autarquía al Instituto Nacional del Teatro, que pasa de descentralizado a centralizado. También se centralizarán las estructuras como el Museo de Bellas Artes, el Palacio Libertad, Tecnópolis y CONAVIP. Además, se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que abarcará el estudio de todos los próceres y personalidades relevantes de la patria. Dentro de esta área, institutos como el San Martiniano y Evita serán transformados en museos nacionales. Otros institutos como el Irigoyeniano y el Instituto Rosas se fusionarán en el nuevo instituto, mientras que otros como el Browniano, Newberiano y Belgraniano serán disueltos, centralizando sus funciones en el nuevo organismo. Lo estamos viendo ahí a Manuel Adorni, pero vamos a escucharlo también haciendo estos anuncios hoy por la mañana. Mirá. Sigo cambiando nuevamente de tema.
el Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Esto es una consecuencia de que la cartera de derechos humanos ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario. Bueno, con menos recursos. Con menos la idea recursos es defender con más menos derechos recursos nos humanos. vamos a ocupar de todos. Juan, yo sé que acá en Argentina estamos acostumbrados después del proceso inflacionario, digo, vamos a morir de nominalidad. Dice 9.000 millones de pesos. Es el 0,00002 del PBI. Digo, no existe. Y lo que está haciendo es mandar un mensaje grave en un país que tiene una tradición, un trabajo en materia de derechos humanos. Ese recorte en la Secretaría de Derechos Humanos implica sitios de memoria, implica políticas públicas que nos han destacado en el mundo y que permiten justamente que se puedan defender los derechos humanos de todas las personas. No sé cómo con este recorte insólito, inexistente, intrascendente, es imprescindible para la marcha de este gobierno borrar la memoria. Esto es, y alterarla, digo, porque también todo el trabajo que se va a hacer sobre los institutos de investigación histórica claramente va en ese sentido, ¿no? Exactamente, van a crear otros próceres. Hay una versión... ya cuando dicen abarcará el estudio de los próceres y personalidades relevantes, ya me imagino una biografía de Bertie Venegas Lynch, padre. Hay que agregarlo. al lado de Rothbard, aunque no sea de Argentina. Ya me imagino esas bizarreadas de este gobierno. Berretas Lynch, dijiste. Sí. Héroes patrios de Milei, Margaret Thatcher. Claro. Ronald Reagan. Digo, aparte, 9.000 millones, el señor este que está hablando, Manuel Adorni, gasta 30.000 palos, 30.000 en su secretaría. Con 250 empleados para dar estos anuncios. Para hacer los videos de la IA. Ahí no le importa a nadie. Para hacer los videos de campaña de inteligencia artificial. ¿Cómo para hacer los videos de la IA? ¿A cuál te referís? ¿Te referís al video fake de Mauricio Posiblemente Macri? al video de Macri y otros, ¿no? Sí. ¿Era mentira? Varios de los que esos Thomas Shelby, todo eso que tienen nombre. Por eso hay que trabajar sobre el tema del anonimato en las redes. Porque esa gente trabaja si Thomas Shelby tiene un contrato. Absolutamente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Juan Pablo Carreira, que es el director de Joe Doe, no supimos que era Joe Doe hasta que un pedido de información pública reveló que Joe Doe era Juan Pablo Carreira, que de golpe, después de decir que antes de ir a trabajar al Estado se cortaba la mano, que lo cuelguen en la plaza, agarró un cargo de director nacional de estrategia digital de este gobierno. En la plaza no está colgado por el momento. No, por ahora no. Solamente pasa por la plaza para ir a cobrar a la casa de gobierno. Entonces sería muy interesante ver, porque la verdad que hay una asignación caprichosa de los recursos y la verdad es que los derechos humanos son un patrimonio que nos corresponde, que es un patrimonio colectivo y es una construcción colectiva a lo largo de nuestra historia, como para que el gobierno defina en este recorte qué queda dentro y qué queda fuera. Lo otro, quiero decir esto porque vengo trabajando muy de la mano con la gente del Instituto Nacional del Teatro. De hecho, Ariel, el actual presidente del instituto, me acaba de mandar el decreto con todas las reformas que va a salir publicado mañana en el boletín oficial. Eso para que no pensemos que estos anuncios no iban al boletín oficial. Estos sí iban al boletín oficial, ya está en el GD, en el sistema. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, cuando ellos dicen de descentralizado a centralizado, implica cerrar las 24 delegaciones del Instituto Nacional del Teatro. Quienes estamos en las provincias y quienes también por nuestra militancia en materia de diversidad o política, a mí me ha tocado recorrer muchas de las provincias, sabemos el rol que tiene la delegación local del Instituto Nacional del Teatro para promover distintas formas de expresión de la cultura. Yo digo, si no es un tema de que empleados públicos, es un tema de promoción de la cultura, lo mismo que con el Instituto de Cine. Si nosotros no promovemos la cultura, y promover la cultura incluso es hasta financiarle una película a Diego Recalde de un tipo al que le cortaban el pene, digo, que no lo vio nadie, que la pagó el exposición
función. Que le permita de generar ciertos recursos, no va a poder hacer nada. Y quiero terminar con esto porque es algo que vimos desde la primera versión de la ley bases hasta acá. El secretario de Cultura, que depende del ministerio de Sandra Petovelo, Cifrelli. Leonardo Cifeli. No puede ni recomendar una película. No puede recomendar una película. Eso. Y es una persona que fracasó en la producción teatral. O sea que uno tiene la idea en él y en tantos otros de este gobierno que es gente muy resentida, a la que le fue muy mal en su trabajo y que llega y dice, ahora me voy a cargar el Instituto del Teatro porque no supieron reconocer mi talento. Y la realidad es que él era un productor mediocre de teatro, que no produjo un solo éxito y que posiblemente si no fuera por el fomento del Estado no hubiese ni siquiera llegado a ser director de teatro. Bueno, Lilia Lemoine preside la Comisión de Ciencia y Técnica. ¿Cómo? Lilia Lemoine preside la Comisión de Ciencia y Técnica. Trabajó en Telefónica, tiene amplia experiencia. ¿Es en serio? ¿Es verdad? Exactamente. No, pero creo que todos estamos entendiendo que cuando dice para que se cuente toda la historia, para que abarque toda la memoria de que estamos hablando, no es que quieren abarcar nuevas víctimas, sino que quieren contarla de vuelta. Darle impunidad a los victimarios. Una justificación velada, sin duda. La línea de Victoria Villarruel, el tema de los videos que sacaron el 24 de marzo con el Tata Joffre, la historia completa, Exacto. Las víctimas del terrorismo, mandar a los genocidas a su casa, bueno, digamos, licuar toda la historia de derechos humanos y de lucha contra la dictadura militar, básicamente. Ahora, me voy a permitir unir estas cuestiones, tema de derecho a huelga, tema de la memoria. Yo creo que este gobierno hay método en su locura, hay una racionalidad, y es que ellos creen, como pasó en cierta medida en la capital, que con una minoría y consolidando su minoría, les alcanza por la dispersión, por lo que sea, para imponerse como primera minoría, sería en este caso, o mayoría, primera también, pero minoritaria. Entonces me parece que quieren blindar a esa minoría, a la que la alimentan contra los derechos humanos, contra la cultura, contra el derecho a huelga, contra los que se manifiestan en la calle, para garantizársela e ir con ese núcleo duro a pelear en octubre, básicamente en la provincia de Buenos Aires, o en septiembre y octubre en la provincia de Buenos Aires, pensando no en construir una mayoría, sino en resistir con una minoría. Eso que vos decís es la táctica de Steve Bannon de las derechas internacionales. Sectas, exacto. Construimos una secta que vaya destruyendo sectas. Claro. Ese es con como la cierta lógica intensidad política. que a veces en el campo del progresismo, la izquierda, digamos, o quienes defendemos algunos valores comunes democráticos, no tenemos. Pero ¿no? porque parte de una idea que está obsoleta, y yo ahí sí lo voy a defender a esta batalla cultural, yo no voy a llorar sobre esto, porque es cierto, hubo un cambio en la cultura occidental. Antes las mayorías, y es lo que nos motorizó, o lo que a mí me sumó, las mayorías estaban movilizadas. A la mayoría les interesaba involucrarse en política, querían saber lo que pasaba. Hubo una táctica evidentemente efectiva en todo el hemisferio occidental, motorizado por Steve Bannon y esto que contaba Fer, que terminó generando una mayoría muy apática, una ameba masiva, que lo que terminó generando, con mucho éxito, como dije, con Trump, con Orban, con Meloni, con Bolsonaro, con Javier Milei, es una intensificación del extremo que simplemente lo que hace es torcer el escenario para que la mayoría decante. Sí, por eso cuando decimos que hay poca participación y es un problema, para ellos es el logro más grande. Exacto, hubo una palabra que ellos necesitan poca participación porque ellos planifican el caos. Hubo una palabra que mencionó Esteban cuando hablabas del titular del Instituto del Teatro, que es resentimiento, y vos te referías al elenco gubernamental como un grupo de resentidos. Yo diría que es un gobierno de resentidos, pero también de aquellos que lo apoyan, del ciudadano a pie, de ese 30% que por la razón que fuere, por odio, es muy permeable a lo peor, a lo más oscuro, y esto es muy intenso. Coincido en este punto con Fernando, confían en ese grupo, ponerle un 30%, pero ese 30%, que a veces puede ser más, es el mismo, voy a hacer un poquito de historia, que en el 2003
votó un 17% a López Murphy y un 23% a Menem. Néstor Kirchner salió presidente de pura casualidad y torció el rumbo de las cuestiones, pero hay un 30, un 40%, lamento quizás ser un poco pesimista respecto, no pesimista, creo que... 30. Un 30, a partir de lo conflictivo que somos las personas, ayuda a que los proyectos buenos puedan triunfar. Hay un núcleo en las naciones de 30%, sí, de gente muy resentida. Esto forma parte de la realidad humana. No, si no tenemos en cuenta esto, entonces creemos que los seres humanos somos buenos y el sistema es malo. Yo creo que no es así. Quiero volver sobre algunos detalles del anuncio, de este anuncio del gobierno, cuando dice que va a transformar institutos como el sanmartiniano o el Instituto Evita en museos nacionales. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? ¿Tienen idea? Sí, por ejemplo, la figura de Alberdi. El Alberdi que creó Javier Milei es el Alberdi del texto del último Alberdi, que era un hombre muy resentido y que llega a decir, por ejemplo, la libertad patriótica por excelencia es la libertad individual, que es un disparate. Porque si la libertad patriótica por excelencia es la libertad individual, entonces no hay lo público, allí donde hay algo de lo común, cae. Alberdi dijo cosas maravillosas, hizo todo un recorrido, hizo la Constitución, pero el Alberdi que toma Milei es un Alberdi, el último, que era un hombre resentido. Editado. Sí. ¿Sabés cuál? Ahí volviendo un poquito a tu pregunta, Juan, sí. ¿Cuál es el objetivo de estos institutos? No ver la historia como una foto que quedó ahí y se pone sepia, sino pensar cómo el pensamiento y la acción de estos referentes históricos ha impactado y sigue impactando. Porque digo, no es que San Martín se murió y hoy es una estampita, claro, una estatua en una plaza y en el Central Park o en Londres o acá en la Plaza de Mayo, sino que hay un legado, hay una historia, hay una cuestión que tiene que ver con la independencia, con la soberanía de las naciones. Uno puede leer hoy a Manuel Belgrano y encuentra, o a Mariano Moreno, y va a encontrar un montón de pistas que hablan, en el caso del Grano, habla de temas que hoy diríamos feministas en aquella época, la igualdad entre los varones y las mujeres, el fin de la esclavitud, el libre comercio. Digo, ese pensamiento, para que no sea estático, la idea es que estos institutos puedan pensar cómo interactúa eso. También pasó, sí, son objetos permanentes de investigación histórica. ¿Y qué impacto va teniendo, no solo en nuestra historia, sino a nivel internacional? Entiendo que lo del museo es bueno, listo, busquemos las estampitas de San Martín, de Irigoyen, de Alberdi, la estampita que represente, porque también los personajes son controvertidos, tampoco son lineales, no es que San Martín era San Martín el que cruzó a mula los Andes y ahí quedó. O sea, también son susceptibles de interpretación, de contradicciones. Entonces, ahí va, en el museo quedan las fotos, las imágenes y la historia que uno quiere contar de esos personajes, que como bien decía Sergio recién en relación a Alberdi, pero va a pasar con todos, tiene que ver fundamentalmente con transmitir una idea de cuál es la imagen o el ideario que el gobierno libertario dice, o sea, una actitud acrítica, que es todo lo contrario que lo que hay que hacer con la historia, que es ponerla siempre en el centro de la crítica. Sí, pero si me permitís, para mí hay un mecanismo en todos estos temas, que lo voy a emparentar, espero que no sea tan controversial. Cuando el kirchnerismo tuvo problemas con la economía, 2003, 2014, también creyó que podía suplantar los problemas económicos con batalla cultural. Batalla cultural viene un poco de ahí. No pudo. La economía fue más fuerte. Es la economía. Es la economía un poco siempre, no quiero repetir la frase trillada, pero es un poco la economía siempre. Devaluación del 2014, empieza un proceso inflacionario, pérdida del poder adquisitivo del salario, impuesto a las ganancias impuesto al salario sobre los sectores más altos de los trabajadores sindicalizados, y todos esos le votaron en contra y le votaron a Macri. Previa ruptura de masa, que de 2013, bueno, en ese momento hubo mucha intensidad de la batalla cultural. Claro. Capaz que a alguno le gustaba más esa batalla cultural, pero estoy hablando del mecanismo. Ahora esta gente cree que puede suplantar, o que cree que lo votaron, y no lo votaron básicamente por una desinflación artificial
y algunos sectores que recuperaron algo de ingresos o aprovechan este dólar barato para viajar y comprar cosas en el exterior, sino que creen que lo votaron por Venegas Lynch, por tomar su propio Alberdi, por los derechos humanos, etc. Y me parece que se la van a dar en el mismo sentido. ¿Te acuerdas que estaba la economía por su propio peso se le va a imponer cuando estas condiciones, capaz que no dudo que antes de las elecciones, porque para eso se la dieron, para eso le financiaron la campaña, pero post elecciones, como le pasó a Macri también creía un poco en su batalla cultural, en la revolución tranquila de los ciudadanos, a través de Marcos P, las redes sociales, la revolución de los smartphones, que ahora se interviene así. Me da la impresión que ese mecanismo, ahora lo estamos viendo con un gobierno que practica el brutalismo, es como en un momento de mucha crisis. Tosco. Claro, pero me parece que el mecanismo va a seguir funcionando y cuando la economía no funcione, esto también va a pasar. No hay que olvidarse que en el gobierno de Cristina se creó la Secretaría para la Coordinación del Pensamiento Nacional. Se estaba esta idea de que había una matriz de pensamiento, una batalla cultural a dar y el Estado tenía algo que hacer ahí. ¿Habrá algún tipo de reacción, de parte del sector de la cultura? ¿Habrá resistencia a estas medidas? Totalmente. Lo que pasa es que cuando hablan del sector de la cultura, el gobierno le dice la casta. Digamos, ¿no? Porque hablan quizás algunos, no Casero, no Alfredo Casero, que sale a decir yo estoy con ellos a muerte, pero se habla mucho. Lo que pasa es que el gobierno lo incorpora a su narrativa y dice ahí están los privilegiados, que si vos lo tomás materialmente, muchos de ellos, no los de yo estuve entrevistando a gente que hizo El Eternauta y muchos de los actores no de los principales estaban pintando un departamento, se fueron a actuar y volvieron a pintar un departamento. O sea que la cultura es mucho más que eso. Pero es un pequeño fragmento el que realmente tiene un nivel de vida, tiene un resto, pudo ahorrarse, banca un momento. La inestabilidad laboral es la moneda corriente de los actores y actrices y los trabajadores de la cultura. Algunos son figuras consagradas y después muchos trabajadores y trabajadoras de la cultura que hablan y se movilizan y hacen cosas, hay un movimiento de resistencia, obviamente, va a haber obviamente acciones judiciales, hay un entendimiento de que el decreto, lo que te decía antes, que este decreto que se publica mañana en el boletín oficial se extralimita en términos de lo que plantea la ley bases, y bueno, habrá esa pelea, también una pelea de cara a la sociedad, obviamente en un contexto donde a veces es complejo transmitir eso, porque la gente rápidamente, uno cuando dice cultura piensa en Darín, piensa en Francella, piensa en Alfredo Casero, te puede gustar más o menos. Algunos quisiéramos que se quede ahí en los videos de Cha-Cha-Cha, no en el Batman, en la reunión de los Batman. Habría que agregar también con champán. Que esta iniciativa es tan negativa para la cultura de un país, se da de manera concomitante con este poder que adquieren las pantallas, y sobre todo en el caso de la gente joven. El practicar la cultura, el acercarse a un texto, el ejercitar un arte, supone estudio, supone trabajo, supone un esfuerzo. Lo que se está viviendo con el dominio del ciberespacio, de las redes y demás, va exactamente a contramano. No estoy en contra de la herramienta, que por otra parte es una realidad, estamos todos atravesados por el ciberespacio. Pero dejar esto así de manera libre y con un gobierno que atenta contra la cultura puede traer consecuencias... Y que fue contra los derechos colectivos, cargándose Sadaik, Argentores, hay un montón de instituciones que también hacían a la construcción de solidaridad en el ambiente artístico. Vamos a dedicarle unos poquitos minutos antes del final del programa a otro anuncio del gobierno de hoy. No tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la energía. El gobierno decidió excluir del régimen de subsidios energéticos a 15.500 usuarios de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires y de aquellos que viven en countries, clubes de campo y barrios cerrados. Para mantener el beneficio, el 44% de estos se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios. Qué piolas, ¿no? Se hará una recategorización automática y dichos usuarios serán excluidos del registro de acceso a los subsidios a la energía. Vamos a verlo a Manuel Adorni, podemos verlo dando este anuncio también. A ver. A más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en Puerto Madero y en barrios cerrados,
popularmente conocidos como countries, en el AMBA, van a ser excluidos del régimen de subsidios energéticos. El 44% se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios. Por supuesto que a pesar de haberse inscrito como tales, gozaban de privilegios tales como piletas climatizadas y sus consumos mensuales se equiparaban con los de una pyme promedio en la República Argentina. Por supuesto, iniciamos el proceso de recategorización automática. Esta medida implica un ahorro de más de 3.000 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal. Además, es un paso importante para sanear un esquema tarifario devastado por el despilfarro de 150.000 millones de dólares en subsidios que se han otorgado durante los últimos 20 años. Que quede claro, la energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerla, y esto incluye a los 15.500 usuarios que les acabo de mencionar. Contarles que... ¿Van a resistir los chetos? Es la pregunta. 49% en Puerto Madero, La Libertad Avanza, ¿eh? Claro. Tuvo 49% el más alto, la votación más alta de toda la ciudad. Muy bien, presidente Milei. Sí, yo muy bien, Manuel Adorni, muy Creo bien. que faltó decisión y valentía de otros gobiernos anteriores, en el segundo gobierno de Cristina, con Macri y con Alberto, porque estos son sectores que pueden pagar. Claro. Muchos habrán incluso... Muchos son familiares de ellos. Sí. Yo me pregunto, deben saber que pueden pagar. La pregunta es por qué no lo hicieron antes. La pregunta es por qué no se hizo antes. ¿Por qué se habla de justicia social si esto no pasaba? Y lo que a mí más me preocupa, y eso otro día hablamos del gran modelo neoliberal que en Argentina nos atraviesa, no importa el color político, pero si esto no es el prólogo para quitarle el subsidio a absolutamente todos, en pos de la igualdad, ¿viste? Bueno, eso ya está firmado. Un poco, estaba por pensar eso, es como armar la escena, ¿no? Armar la escena para lo que viene en octubre, que es le sacamos los subsidios a los que no pueden pagar la energía. El complemento a la imagen de todos esos policías marcando el paso es este anuncio. Por eso es difícil. 100% de acuerdo con Sergio Zavala. Pero por supuesto. No podría estar más de acuerdo. Bien con esto, pero avanza. Y lo que pasa es que a mí me cuesta pensar, separar las dos cosas. Claro, es imposible separar. Está complementado. Sí, perfecto. Lo de los jubilados es verdad porque no puede ser. Pero miren, acá tenemos esto, ¿no? Esto es ayuda. Circo como parte del otro, ¿no? Sí, pero en el fondo es una medida que se tenía que tomar. Yo para que ustedes tengan una idea pensando en... nos pasó en uno de los debates en comisión cuando se trabajó el tema de las reformas previsionales del año pasado, cuando se cortaron los remedios del PAMI, había un empresario de los 5 empresarios más ricos de Argentina, revista Forbes, su esposa cobra una jubilación de ama de casa, las que se llamaban jubilaciones de ama de casa, y con ese beneficio estaba inscrita para los medicamentos gratuitos, o sea que tenía avión privado, lancha y retiraba los medicamentos del PAMI. Entonces a veces el Estado también ha cometido algunos errores, está bueno que... No a este costo, ¿no? Pero está bien que se vayan acomodando algunas cosas. Llegamos al final, queridos camaradas. Les voy a pedir que se tomen unos segundos para la despedida. Empezamos, Fernando. Sí, me corrijo un poco. Hay algo de la batalla cultural que quiere hacer el gobierno que es acorde a la guerra social, digamos, ¿no? Me parece que tratar de ir contra todo lo colectivo es en simultáneo con su programa económico, son dos cosas que son coherentes, digamos, ¿no? Después hay mucho de humo para tratar de tapar una cosa con la otra. Ahora, creo que como le pasó a todos los gobiernos anteriores, cuando se agotan las condiciones sobre las que se basa toda esta narrativa, también se agota políticamente el gobierno. Esperemos que sea lo antes posible. Agustín. No hay ningún tipo de explicación alternativa para las propuestas o para la estrategia de no dar quórum en el Congreso hoy, y para la represión afuera no hay una explicación alternativa que no se complete sin la complicidad y el colaboracionismo de los bloques del Congreso de la Nación que permiten esto. Al Congreso de la Nación lo necesitamos el año pasado y lo necesitamos este año. Nos falló, exceptuó a los Esteban Paulón del Congreso, que lamentablemente son minoría. Por eso en octubre es tan importante que sepamos bien quiénes nos van a representar en la Cámara de Diputados y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también en el Senado de la Nación.
Sergio. Sí, quedé muy impactado con las imágenes de ese periodista y las rodillas de los gendarmes o policías sobre su cabeza. Y recordé una frase de Freud. Freud dice que el prójimo es una noticia en el cuerpo propio. Y me quedé impactado con la palabra noticia, La noticia, ¿por qué dijo noticia? La noticia supone hablar, supone palabra y encima periodismo también. Es decir, si no somos solidarios con los periodistas, no podemos ser solidarios con nosotros mismos. Acá hemos visto que ni siquiera algunos compañeros de esa persona que con su cabeza aplastada decían, en fin, se tomaban con un compromiso lo que estaba sucediendo. Algo tenemos que hacer con esto. Esteban. Ojalá podamos superar la sensación de impotencia y encontrar la fuerza para responder más contundentemente y frenar el retroceso en derechos que vivimos con este gobierno. Es la tarea electoral, pero es la tarea en la calle también y de quienes creemos en la democracia, independientemente de dónde estemos ubicados en el espectro partidario o ideológico. De repente quedamos como en Puerto Madero, ¿viste? Con unos fondos de Puerto Madero. Me preguntaba si esta baja de subsidios a estos sectores beneficiados no alcanza para darles un aumentito a los jubilados. Bueno, 3.000 millones no es poquito, muy poquito, no es mucho, pero si sumamos los 3.000 millones, más alguna otra cosita, más lo de los operativos, que todos los miércoles se gasta, capaz que enganchamos algún manguito. Es cuestión de voluntad, ¿no? Sí. Camaradas, como siempre, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Con Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Polenta, deliciosa, práctica, tuneable. Pobre, el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una presto pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre, la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente.
Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. Activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a Maya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Cargo las 24 horas del día. Más caras. Con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet. Caras News. Caras Realeza. Caras Fashion. Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
Un minuto ya pasó de las 10 de la noche y vos estás esperando que comience QR en Bravo TV. Yo también, así que voy a saludar a Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, ¿todo bien? Sí, muy bien. La verdad es que hay mucha información, muchas historias, ¿no? Lo que me parece que lo que más nos gusta es tratar de traducir los eventos, los acontecimientos de las cosas que no son comunes en historias para poder contarlas de la mejor manera. Y bueno, vamos a repasarlas, por supuesto, como ustedes lo hicieron en Comunistas. Estamos muy prendidos en lo que está pasando en Tierra del Fuego, porque ahí, Juan, parece haber muchas historias en una, ¿no? Sí. Definitivamente. Bueno, estuve viendo también bastante hoy durante el día de lo que fue, bueno, está movilizado todo Río Grande, ¿no? Toda la comunidad, no solo los trabajadores de las fábricas que están parando en este momento, sino sus familias también, sus vecinos, están todos en la calle y todos tienen historias para contar, Pablo. Porque además entienden que en el proyecto industrial que tenga Tierra del Fuego, en su proyecto de desarrollo, va la vida de toda la comunidad. O sea, es que hoy me contaba un laburante de una de las empresas, un metalúrgico, que, por ejemplo, en las peluquerías hay carteles que dicen no quiero que se cierren las empresas. Bueno, en los taxis hay carteles también, es decir, está toda la comunidad movilizada. Y vos sabés que me hace acordar. Hay un montón de películas, yo siempre tengo una que me sensibiliza especialmente, que es Billy Elliot, porque cuenta la historia de un pibe que está buscando qué es lo que quiere ser de muy chiquito, pero el contexto es la Inglaterra de Thatcher y el cierre